enfermedades de transmisión sexual. Bueno, a grandes rasgos, las ETS han complicado, como dice ahí, la existencia del ser humano durante siglos. En todo el mundo se produce aproximadamente 15 millones de casos nuevos cada año. Y esto, a su vez, si ustedes buscan en las estadísticas de su país, de otros países o a nivel mundial, van a ver que hay una categorización de vuelta por casos de VIH, por casos de sífilis, etcétera, ¿verdad? Esta estadística dice 4 millones entre 15 y 19 años. Esto ha aumentado hoy día y, como les dije, está catalogado por cada tipo de ETS nuevamente. 6 millones tienen entre 20 y 24 años, eso no cambió. Generalmente son pacientes jóvenes, la mayoría de los afectados por las enfermedades de transmisión sexual. En el libro menciona, hay un cuadro, que es este, donde menciona lo que ambos sexos pueden tener, lo que ocurre en hombres y lo que ocurre en mujeres, ¿verdad? Específicamente vamos a hablar de la sífilis y algunas enfermedades de transmisión sexual, pero aquí, por ejemplo, nos habla del virus del papiloma humano o VPH. Este VPH causa cáncer de pene en los varones. Sin embargo, en las mujeres puede ir desde lo que es displasia. Displasia significa distorsión de la arquitectura de un epitelio, donde se vuelve a clasificar en los famosos NIC. No sé si ya escucharon NIC. Neoplasia intraepitelial cervical. Pero también está VIN y BIM, o sea, en vagina y en vulva. Y también a nivel anal se llama NIA, neoplasia intraepitelial anal. O sea, esto vamos a ir estudiando, les repito, cuando entremos en el capítulo de femenino y de masculino. Y como estaba hablando con las chicas, justamente hoy tengo que hacer el diagnóstico de un paciente con sospecha de cáncer de pene, donde yo ya miré la lámina y es un CA. Ahora tengo que gradar y el paciente tiene 46 años. ¿Es joven o no es joven? Y esto, cuando yo informe ese diagnóstico, esto va a amputación, o sea, tienen que retirarlo. Ahora, dependiendo de la ubicación de vuelta, el urólogo va a decidir si le hacen total o parcial. O sea, nuestro papel en la medicina es tremendamente, no solo importante, sino decisivo. Imagínense si hay un error y si se le saca el pene, ¿verdad? A un paciente con esa edad. Entonces, realmente es complicado para nosotros hacer esos tipos de diagnósticos y más con la edad que tiene este paciente. Ambos sexos pueden tener condilomas acuminados, que también vamos a estar estudiando en el capítulo de femenino y de masculino. Las clamidias en hombres pueden producir desde uretritis, epididimitis, proctitis. En ambos sexos puede provocar linfogranuloma venéreo, que vamos a ver el día de hoy. También en las mujeres síndrome uretral, cervicitis, bartolinitis, salpingitis y sus secuelas. ¿Por qué dice sus secuelas? Porque a veces la salpingitis termina con tener que extirpar la trompa, ¿verdad? Para poder estudiar, y sin trompa sabemos que es menos la probabilidad de embarazo para esa paciente con una sola trompa, por ejemplo. El uroplasma urolítico, que produce en varones uretritis, en mujeres cervicitis. La Neisseria gonorrheae, que provoca epididimitis, prostatitis, estenosis uretral en varones. En ambos sexos, uretritis, proctitis, faringitis, infección gonocócicas diseminadas. En mujeres desde cervicitis, endometritis, bartolinitis, salpingitis y también sus secuelas, como dice ahí. Infertilidad, embarazo ectópico y salpingitis a repetición. Cuando entremos también en el capítulo de lo que es femenino, vamos a estar estudiando, por ejemplo, los protozoas tricomonas que ocasionan vaginitis en las mujeres. Sin embargo, en los varones ellos son solamente portadores. Y hoy vamos a hablar específicamente de la sífilis, del chancroide y del granuloma inguinal,
que es provocado por la Calimantobacterium granulomatis, que provoca la famosa donovanosis que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces vamos a empezar con la sífilis. Sífilis es un nombre más común, pero esto ustedes van a encontrar en la literatura con varios nombres. Lues es lo mismo que sífilis, es su sinónimo. Bua también es sífilis. Buba, si leen, también es sífilis. Lues venero también es su otro nombre. Mal de bubas también, o avariosis. Todos estos son sinónimos. Todos significan sífilis. Tienen varios nombres, ¿verdad? ¿Escuchaste hablar? Es un nombre que le dan de acuerdo a los países donde está esta patología, ¿verdad? Más comúnmente conocida como sífilis, ¿verdad? Es una infección venera crónica causada por una espiroqueta, como estudiaron el año pasado, que es la treponema pálido. Reconocida por primera vez como una epidemia en Europa, ya hablamos del siglo XVI, ¿verdad? Como la epidemia de la gran viruela se le llamó primeramente, ¿verdad? Si ustedes buscan la gran viruela, les va a aparecer también sífilis. Y es endémica en todo el mundo. Si hablamos de la etiología, sabemos que esto es transmitido, es una enfermedad de transmisión sexual, donde el microorganismo causante es la espiroqueta, ¿verdad? Y el único huésped natural es el hombre. Entonces, la fuente habitual de infección es a través del contacto con las lesiones cutáneas o lesiones mucosas, específicamente de la pareja sexual en etapas iniciales. Es decir, en etapa primaria y en etapa secundaria, sobre todo en la primaria, donde es más frecuente, digamos, el contagio. El microorganismo se transmite a través de la actividad sexual, a través de las pequeñas lesiones que están plagadas de espiroquetas. Eso está lleno de espiroquetas, ¿verdad? En los casos congénitos, a través de la placenta, desde la madre al feto, en particular durante las primeras etapas de infección materna también. Por lo cual, hoy día, las que ya tuvieron hijos o ya siguieron de cerca a una embarazada, uno de los primeros exámenes que se solicita es el test de sífilis, ¿verdad? Y con muchos otros exámenes más, ¿verdad? Específicamente para evitar. Pero si la mujer no hace sus controles prenatales, corre el riesgo de que exista esa sífilis congénita. Entonces ahí vemos la solución de continuidad de las lesiones, ¿verdad? Este es el microorganismo que tiene una forma ondulada, parece ese fideo, ¿conocen el fideo espiralado, ¿verdad? O rulos, unos cachitos, esa es la forma morfológica de esta espiroqueta. Se disemina. Una vez que esto esté en el huésped, se disemina rápidamente hacia lo que es vasos sanguíneos y linfáticos. Incluso antes que aparezcan lesiones visibles, ellos ya se diseminan. O sea, es de amplia diseminación este microorganismo. Esta extensa diseminación es responsable de que existan tan variantes formas de presentación y que se les subclasifique por la clínica en estadio primario, estadio secundario y estadio terciario. El periodo de diseminación es variable, o sea, no es igual en una persona y en otra. Entre 9 días, en el más breve de los casos, hasta 90 días inclusive. Y tiene un promedio de 21 días luego de que ocurra la lesión primaria. En la etapa primaria se le llama chancro, que es el punto de entrada de la espiroqueta. La diseminación sistémica de estos microorganismos va en forma continua mientras el huésped organiza su respuesta inmunitaria. Las lesiones que ocurren específicamente en el estadio primario, que es donde se le llama chancro, están plagadas, como esa, de espiroquetas. Eso está lleno de espiroquetas. Y es la etapa donde más rápidamente se transmite.
Y lo malo es que esto se resuelve espontáneamente en 4 a 6 semanas, donde la mayoría de los pacientes, si es mujer, es más difícil de que la mujer identifique la lesión tipo chancro, porque se ubica en el cuello uterino. En cambio, el varón ve la lesión, pero como no le duele, no le molesta y desaparece, piensa que pudo haber sido cualquier otra cosa, cualquier picadura. La evolución hacia la sífilis secundaria ocurre en un 25% de casos y la fase que se denomina latente es 1 año después de la infección. Ahora, el diagnóstico, tenemos lo que es la clínica, donde aquí el médico que evalúa, por ejemplo, supongamos el paciente es responsable, es un paciente de sexo masculino que acude a la consulta tras la aparición de la lesión. Entonces, por la clínica. O en todo caso, muchas veces la mujer que acude a la ginecóloga como un estudio de rutina y se hace la colposcopía y ahí la ginecóloga identifica en el cuello uterino, ¿verdad? Ahora, las pruebas serológicas son bastante utilizadas y existen dos, ¿verdad? Las no treponémicas, que son llamadas VDRL, ¿verdad? De su nombre en inglés, son positivas en 4 a 6 semanas posteriores a la infección, pero no es específico, ya que puede dar falsos positivos y falsos negativos. Ahora, las treponémicas sí son las específicas, que es el FTA-ABS que ustedes han estudiado el año pasado también estas dos. Ahora, morfológicamente la lesión sifilítica patognomónica en el examen microscópico es la endarteritis, o sea, se ve una proliferación de proceso inflamatorio alrededor de los vasos con infiltrado inflamatorio rico o abundante en células plasmáticas. ¿Se acuerdan que en las primeras clases de inflamación yo les mostraba y les dije, cuando hay muchas células plasmáticas hay que sospechar de sífilis? Ahora, la presencia de espiroquetas es difícil de ver con el HIE. Para ello se utiliza una tinción especial que es la tinción de Wartin-Starry. Esta es la tinción, digamos, que se utiliza para hacer diagnóstico microscópico de sífilis. Entonces, en la tinción de Wartin-Starry vamos a poder identificar este microorganismo que tiene ese aspecto ondulado. Todos estos que estamos viendo aquí son espiroquetas. Hay más, yo solamente les señalé algunos, ¿verdad? Pero todos estos son espiroquetas. Entonces, esto sería el estadio primario de la sífilis, donde aparece una lesión tipo úlcera, que es denominado chancro. Si hacemos una biopsia, ¿por qué hacen biopsia? Porque esto hay que hacer diagnóstico diferencial desde carcinoma, que acabamos de hablar, y otras lesiones como micosis o leishmania, etcétera, ¿verdad? Que también podría ser el caso, ¿verdad? O sea, en piel mismo y mucosas hay muchas lesiones, ¿verdad? Histológicamente se ven numerosas células plasmáticas. Todas estas que vemos aquí son células plasmáticas. Y esto habíamos dicho las semanas pasadas también, donde decíamos cuál era la diferencia entre erosión y úlcera. Decíamos que erosión había un desprendimiento del epitelio, pero úlcera es más allá del epitelio. En este caso, compromiso de la dermis superficial y del epitelio. Y en todo esto que vemos aquí, justamente no se identifica bien en este aumento, pero si acercamos vamos a ver que son células plasmáticas y también que hay una proliferación de los vasos, una endoarteritis proliferativa. Aquí también, si ustedes se fijan, esto es epidermis, esto es dermis superficial y dermis profunda, donde tenemos un aumento de células inflamatorias, que son linfocitos y plasmocitos. No conseguimos ver la espiroqueta porque esto es HIE. A medida que nosotros vamos acercando el ocular, vamos a ver que son células plasmáticas. Recuerden que los plasmocitos, su núcleo está bien hacia la periferia. Aquí también todo esto que vamos viendo
son células plasmáticas y linfocitos. Ahora, entonces, eso sería el estadio primario, que es el chancro. En el estadio secundario vamos a estudiar también que es característico por la clínica las erupciones cutáneas palmares, la aparición de adenopatías, linfoadenopatías y el condiloma plano. Y en la terciaria tenemos lo que es la neurosífilis, la aortitis sifilítica y la goma, que vamos a ir estudiando también. Y la congénita, que se puede dividir también en 3 categorías, donde muchas veces la paciente tiene aborto, pierde el bebé, ¿verdad? Que sería un aborto ya, puede que sea tardío o que nazca el bebé y fallezca, o feto muerto. Puede que ya sea en el estadio de lactante o en el niño recién que se manifiesta, o sea, si va evolucionando llega hasta que sea niño y para manifestar la clínica, ¿verdad? Entonces, la sífilis primaria típicamente se conoce como chancro, ¿verdad? Se le conoce específicamente como una lesión indurada, una lesión que se llama chancro duro, para poder diferenciarlo del chancro blando que era causado por el Haemophilus ducreyi. Comienza como un cambio de coloración de la zona, como una zona eritematosa, una zona papular pequeña que va aumentando gradualmente de tamaño. O sea, el hombre específicamente sí o sí tiene que ver la lesión, ¿verdad? Porque se ve como un cambio de coloración, luego como una pápula y luego recién vemos esto que aquí observamos, una lesión nodular ulcerada, ¿verdad? Finalmente, esta úlcera no le duele y como va desapareciendo espontáneamente, muchas veces no consulta el paciente. Esta es la lesión característica, ¿verdad? Una lesión nodular, una lesión que no le duele, ¿verdad? No le pica, por lo cual muchas veces no consulta y como desaparece espontáneamente, el paciente piensa que está curado, ¿verdad? Ahora, mujer versus varón. Esto sería un caso con suerte donde se identifica, ¿verdad?, la lesión en los labios, ya sea mayores o menores, pero cuando está en el cuello es difícil de que esto se identifique, a no ser que justo coincida que vaya a la ginecóloga en ese momento y sea visible en un examen colposcópico. Puede ocurrir en varias localizaciones, como ven aquí. Las lesiones son características, son esa úlcera dura, ¿verdad? Que no le duele al paciente y que si se hace ya sea desde un raspado o se hace una toma de biopsia, va a estar plagadas, llenas de espiroquetas. También puede ocurrir durante el sexo oral, ¿verdad?, donde también puede manifestarse en la cavidad bucal, en la lengua, como ven ahí. La lesión es característica igual, como en el glande, en el cuello es igual. Ahora, en el examen histológico vamos a ver desde una erosión hasta una úlcera y dijimos que vamos a ver un infiltrado característico linfoplasmocitario. También, por supuesto, puede haber macrófagos, cambios vasculares proliferativos, incluso sin tratamiento, como dice ahí, se resuelve en un periodo de varias semanas y forma una cicatriz sutil. Por eso dijimos, desaparece espontáneamente pasando un mes y medio aproximadamente, donde el paciente piensa que ya se curó de esa úlcera. Eso es lo malo. Ahora, por lo general, en la zona donde está la lesión, los ganglios empiezan a agrandarse, hacen una hiperplasia reactiva, ¿verdad?, intentando combatir el proceso infeccioso y puede también inclusive que sea doloroso, que esos ganglios sean dolorosos para el paciente. Histológicamente nosotros, al observar en el microscopio,
Vamos a ver la epidermis que está desprendida, o sea, hay una erosión. Vamos a ver la formación de una úlcera que puede inclusive que sea más profunda. En este caso es solamente comprometiendo la dermis superficial. Y vamos a identificar ya en este aumento que hay un infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario. Aquí también, ¿verdad? Desde la epidermis, dermis superficial, dermis profunda, tenemos un infiltrado inflamatorio linfoplasmocítico abundante. Ahora, eso sería en la primaria. En la sífilis secundaria, las lesiones aparecen aproximadamente pasado 2 meses, entre 2 a 10 semanas, después de la resolución del chancro, después que el paciente pensó que ya se curó, ¿verdad? Las manifestaciones de la sífilis secundaria son una combinación de lo que puede aparecer desde linfoadenomegalia generalizada, puede que tengan ganglios agrandados, puede que tengan lesiones mucocutáneas de distribución simétrica y una combinación de que sean máculas, pápulas, descamativas y pustulosas. La afectación de palma de manos y planta de pies es muy frecuente, son máculas y pápulas de distribución simétrica. La zona de piel húmeda, como la región anal, puede que tenga la presencia de unas lesiones que son denominadas como condilomas planos. Son muy parecidos al condiloma acuminado, pero el acuminado, como su nombre lo dice, es una lesión en conjunta más agrandada y verrucosa. Entonces, estas son las lesiones características. Mácula se le llama a la mancha, como un cambio de coloración y mide menos de 5 milímetros. Ahora, pápula ya es una lesión sobreelevada cupuliforme, que también tiene un tamaño de hasta 5 milímetros, o sea, chiquitito. Y esto puede tener pus, ¿verdad? Puede tener, en estos casos se ve que tiene un material purulento. También se le llama la gran imitadora, porque hay muchas lesiones dermatológicas que tienen estas características, o incluso las farmacodermias, que son reacciones alérgicas que puede hacer esa erupción generalizada. Aquí también, como ven, es en la espalda, tiene la distribución bilateral y simétrica, los dos lados. Ahora, en el examen histológico, si hablamos de una sífilis secundaria, vamos a encontrar también la presencia de una endarteritis proliferativa y un infiltrado linfoplasmocitario, al igual que la primaria. Hay espiroquetas también abundantes, pero es en menor cantidad comparando que la primaria, en la sífilis secundaria. El aumento de los ganglios es más frecuente en cuello, zonas inguinales, puede que el paciente tenga una fiebre leve, también un malestar, pérdida de peso, y generalmente los síntomas aparecen, como dijimos, puede ir desde semanas después de la primaria o inclusive que después de que haya entrado en una fase latente. También podemos ver hiperplasia de centros germinales, si se hace una biopsia de los ganglios. También aumento de células plasmáticas, granulomas y puede que hayan inclusive neutrófilos. Esto sería una imagen histopatológica de sífilis secundaria, donde vemos desde la epidermis hasta la hipodermis un infiltrado linfoplasmocitario. Puede que hayan también neutrófilos y eosinófilos, y el edema también se puede identificar entre las capas de la dermis superficial y la profunda. Se ve como una separación de los haces de colágeno en la dermis reticular y del tejido conectivo laxo por debajo de la epidermis. Entonces ahí se ven los infiltrados linfoplasmocíticos. Hasta ahora no vimos las espiroquetas, ¿verdad? Porque estamos hablando de tinción de HIE. Todavía no usamos el Warthin-Starry, ¿verdad? O sea, todavía no les mostré. Pero tanto en la primaria como en la secundaria se tiene que hacer la tinción de Warthin-Starry para poder confirmar.
Aquí también, aquí hay nuevos términos para ustedes. Nos dice que hay paraqueratosis y también tiene acantosis. Esos términos vamos a usar mucho en derma. Paraqueratosis significa conservación de núcleos en el estrato córneo. Esto que vemos aquí arriba es el estrato de queratina o estrato córneo, donde normalmente aquí no tendríamos que por qué ver estos núcleos que vemos. Sin embargo, aquí se ven unos núcleos, todo esto que vemos de color basófilo son núcleos que están mezclados con neutrófilos. También dice que hay hiperkeratosis, es mayor cantidad de queratina. Hiperkeratosis, mayor cantidad de queratina. Paraqueratosis, conservación de núcleos. Ahora, también vamos a decir que este tiene acantosis. Acantosis es la hiperplasia epidérmica. Es decir, si yo me imagino una epidermis normal, por aquí tendría que terminar mi epidermis, ¿verdad? Sin embargo, aquí veo que la epidermis está aumentada en cuanto al tamaño. No se preocupen, esos términos dermatológicos vamos a ver en el capítulo de dermato, pero no puedo pasar desapercibido sin hablarles. Acantosis, hiperplasia de la epidermis, aumento del espesor de la epidermis. Aquí nos dice que el infiltrado inflamatorio está alrededor del endotelio y que son linfocitos y células plasmáticas. O sea, en realidad está por todos lados, desde la epidermis, dermis superficial, dermis profunda. Aquí también, inclusive si ustedes miran ahí, la epidermis no está bien delimitada de tanto proceso inflamatorio que tenemos. Todo esto es proceso inflamatorio. Linfocitos, células plasmáticas, le llama infiltrado liquenoide, que se parece al líquen. El líquen también es otra patología que vamos a estudiar en el capítulo de dermato. Y aquí recién podemos ver las espiroquetas. Ven que aquí, por ejemplo, vemos que hay mucha inflamación, ¿verdad? Linfocitos, plasmocitos, macrófagos. Y vemos los cambios que decimos, pero no se ven las espiroquetas. En la tinción de Wartin-Starry, ahí sí podemos ver que desde la epidermis y hacia la parte más profunda, todos estos que tienen un color parduzco, tienen ese aspecto ondulado, son las espiroquetas. Todo esto son espiroquetas. O sea, ahí se nos aclara el panorama al usar esta tinción de Wartin-Starry. Si vamos acercando, vamos a ver las características de la espiroqueta que tiene ese aspecto ondulado. Aquí también vemos ese aspecto ondulado. Ellos también pueden estar aislados o pueden estar en grupos, un grupo de espiroquetas. Aquí también con la tinción de Wartin-Starry se ven las espiroquetas. Ahora la sífilis terciaria es la menos frecuente, que llegue y avance hasta aquí. Hoy día es poco frecuente, pero siguen existiendo casos, ¿verdad? Esto se desarrolla aproximadamente en un tercio de los pacientes que no fueron tratados, pasó primaria, pasó secundaria, no se trató, ahí llega a lo que es la sífilis terciaria, ¿verdad? Y normalmente tras un periodo de 5 años o más. Las complicaciones relacionadas se dividen en 3 grandes categorías. La más frecuente es el compromiso lo que sería la sífilis cardiovascular, que se denomina aortitis sifilítica. Esto ocurre en el 80% de casos. La neurosífilis en el 10% de casos, entre 10 a 15%. Y la menos frecuente, pero que también se le llama sífilis terciaria benigna, porque es la de mejor pronóstico, entre los 3, se le llama goma, que es poco frecuente. Generalmente se complica bastante con lo que es la aortitis sifilítica o la neurosífilis, justamente los más agresivos. Y el más buenito, digamos, entre los 3 es la goma, y la goma es la que es considerada enfermedad granulomatosa, la que forma el granuloma, y es la más buenita de los 3. Entonces, la sífilis cardiovascular en forma de aortitis sifilítica es el que representa
lo más frecuente según los datos estadísticos, en el 80% de casos, da lugar a una dilatación progresiva tanto de la raíz como del arco aórtico, y esto posteriormente produce un tipo de insuficiencia valvular aórtica que van a estar estudiando el año que viene en el capítulo de semiología. Existen ruidos cardíacos específicos que van a estudiar en este contexto, y aneurismas de la aorta proximal. La neurosífilis puede que sea asintomática o que sea sintomática. La sintomática se manifiesta de diferentes maneras. Puede debutar como una enfermedad meningovascular crónica, como tabes dorsal. Tabes dorsal se refiere a la degeneración de cordones posteriores de lo que es la médula espinal y raíces posteriores a consecuencia de la infección del sistema nervioso central. Y empiezan con una incoordinación motora, ¿verdad? Al caminar, al movilizarse, y luego ya van teniendo debilidades, pérdida de los reflejos y degeneración de las articulaciones. La sífilis asintomática se puede detectar ya sospechando por el antecedente clínico del paciente. Por ejemplo, tuvo chancro, tuvo las erupciones, y se hace una punción del líquido cefalorraquídeo, donde esto observan los bioquímicos realmente y ven desde pleocitosis, un cambio en la histoarquitectura de las células, concentración elevada de proteínas o disminución de la glucosa. Ahora, la goma o sífilis terciaria benigna, que dijimos que es la enfermedad granulomatosa, se caracteriza por lesiones desarrolladas en el contexto de hipersensibilidad retardada también frente a bacterias. Esto afecta tanto piel, mucosas, huesos, vías respiratorias altas y boca, pero cualquier órgano puede estar afectado. Puede provocar afectación esquelética, dolor, edema y fracturas patológicas. Este sería en el caso en la piel, donde se manifiesta como una lesión nodular. Recordemos que nódulo es una lesión que mide más de 5 milímetros, ¿verdad? Es una lesión grande, donde este sería el inicio de la lesión. Esto sería en el caso de una mama, ¿verdad? Donde, como pueden ver, está completamente comprometida. También tiene una zona central con necrosis, ¿verdad? Rodeada por linfocitos, células plasmáticas, células epitelioides. En el hígado puede producir una lesión hepática que se conoce como heparlobatum, que prácticamente, esta es la morfología de un hígado normal. No, ¿verdad? Prácticamente la anatomía del hígado se caracteriza por presentar como nódulos y estar divididos como en tabiques, y si hacemos una biopsia vamos a ver la formación de granulomas. Esto sería en el paladar, donde también se ve como un nódulo y perfora la cavidad. Bueno, hasta ahí entonces dividimos las tres fases de la sífilis. Comprendieron primaria, secundaria y terciaria. Terciaria realmente hoy día no tendría que existir mismo, ¿verdad? Teniendo todo ese tratamiento, ¿verdad? Pero, como siempre le digo, porque me preguntan los alumnos, ¿cómo llegó hasta ahí? Yo no puedo también decirles cómo es que no consultaron antes, ¿verdad? Ahora la congénita, dijimos que el treponema pallidum se puede transmitir a través de la placenta desde la madre infectada al feto. Lo mismo, desde el primer estudio que uno confirma el embarazo, se le da una serie de estudios laboratoriales que tiene que hacer la paciente. Y entre ellos sí o sí está el test de sífilis. Pero aún así, muchas pacientes no hacen ese control prenatal adecuado, ¿verdad? Y seguimos teniendo sífilis congénita. La probabilidad también de transmisión es mayor durante el estadio primario o secundario, ¿verdad? En las etapas iniciales, cuando las espiroquetas son más abundantes. En ausencia de tratamiento, hasta el 40% inclusive de los fetos mueren intraútero después del cuarto mes. O sea, hacen un aborto espontáneo. Después van a clasificar en clínico los tipos de aborto de vuelta, ¿verdad?
Ahora, las manifestaciones se dividen en precoz, del lactante o tardía. La precoz ya se manifiesta desde el nacimiento, donde el niño tiene rinorrea, ¿verdad? Congestión nasal en los primeros meses de vida. También pueden tener como un exantema descamativo con ampollas, ¿verdad? Y dar lugar a desprendimiento de la piel, particularmente en manos, pies, alrededor de la boca. También tienen hepatomegalia y anomalías esqueléticas. Eso sería en el precoz. Ahora, infantil ya es, digamos, de aquellos lactantes vivos que no se trataron, ¿verdad? Esto ya tiene rinitis, una respiración ruidosa, lesiones muy parecidas a la sífilis secundaria que afecta palma de mano, planta de pie, pero en la edad pediátrica hay un montón de diagnósticos diferenciales de esas erupciones cutáneas, palmares y plantares. De vuelta, ¿verdad? Ahora la tardía ya se emplea para describir los casos que no fueron tratados en más de 2 años. O sea, esas lesiones curaron, pasaron 2 años, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos la triada de Hutchinson, que seguramente esto estudiaron también el año pasado, donde ellos tienen los incisivos centrales mediados, dientes en punta o en mora, le llaman, queratitis intersticial con ceguera a nivel ocular y la sordera del octavo par. Otras alteraciones son el de la tibia, que le llaman ensable, donde la tibia, digamos, tiene una distorsión de la arquitectura ósea. El molar en mora, meningitis crónica, corioretinitis, gomas en el hueso y cartílago nasal, y en consecuencia pueden tener la nariz en silla de montar. Esta es la tibia en sable, los dientes en mora que le llaman, ¿verdad? O en punta, y la queratitis. Esto ya se hablaba desde la época de Cristóbal Colón. Por eso es que le llama la gran epidemia, donde se piensa de que cuando ellos vinieron a América, llevaron de aquí a Europa. O sea, ya es una patología de años. Ahora, esa sería la primera parte de sífilis. Pasando a otro, que es el linfogranuloma venéreo, que vamos a tocar también el día de hoy. Es una enfermedad también caracterizada por una úlcera crónica causada por algunas cepas de la Chlamydia trachomatis. Son distintas a las que causan la uretritis, por eso la uretritis gonocóxica, por ejemplo, ¿verdad? Se trata de una enfermedad esporádica en Estados Unidos y Europa, pero es endémica justamente en todo lo que es Sudamérica. También Asia, África. Como sucede con el granuloma inguinal, los casos esporádicos del linfogranuloma venéreo son más frecuentes en personas que tienen muchas parejas sexuales. Por eso también la tocamos como parte de enfermedad de transmisión sexual. Se puede presentar como una uretritis, lesiones que inician como pápulas o úlceras que afectan a los genitales, linfadenopatías que son dolorosas, ya sea inguinales, femorales, y hacen también una reacción granulomatosa. O sea, van a formar también granulomas, le llaman mixto, en el sentido de que hay presencia de neutrófilos. Y por supuesto, se pueden ver las clamidias. Generalmente, por histología, por la clínica primeramente, esto aparece 30 días después de producirse la infección. Y por histología vamos a ver un proceso inflamatorio crónico granulomatoso mixto, le llama, porque tiene neutrófilos, o sea, en forma de abscesos estrellados. También produce fibrosis extensa como un proceso de cicatrización. Puede provocar obstrucción y estenosis linfática y provocar linfoedema. Entonces puede que se vea así como una lesión dolorosa, ¿verdad? En las áreas genitales, en las áreas de los ganglios inguinales, femorales, o puede que sea así. Y complicarse ya con un carcinoma, ¿verdad? Esto normalmente lo tratan los infectólogos y los urólogos, ¿verdad? En este caso esto ya se complicó. O sea, estas serían las lesiones iniciales, ¿verdad? Pero aquí esto ya es generalizado y ya evoluciona de un proceso inflamatorio
como un proceso neoplásico. O sea, ya tiene un CA asociado, ¿verdad? Normalmente después vamos a ver que, así como dijimos en las primeras clases, ¿cuáles eran los mecanismos de adaptación? Hablábamos de hiperplasia, hipertrofia, atrofia y metaplasia, ¿verdad? Pero existe lo que se llama, y vamos a entrar en el capítulo de neoplasias, se llama displasia. Cuando no se pudo detener el proceso infeccioso, se modifica la arquitectura del epitelio y en esa modificación del epitelio tenemos células atípicas. Y cuando hay células atípicas, ya se llama displasia. Y esa displasia es un terreno fértil para que aparezcan carcinomas. Y justamente este es un caso, ¿verdad? Donde esto ya no es solamente una patología inflamatoria, sino que esto ya está complicado con un CA. Después tenemos granuloma inguinal. El granuloma inguinal también es una enfermedad crónica, también es considerada granulomatosa y es provocada por el Calimactobacterium granulomatis, se llama, granulomatis de granuloma, ¿verdad? Es un cocobacilo relacionado con el género Klebsiella, es poco frecuente también en Estados Unidos y Europa, pero es endémica en áreas rurales, tropicales y subtropicales como Paraguay y Brasil. Los casos no tratados se caracterizan por cicatrización extensa, obstrucción linfática y linfedema, elefantiasis específicamente, en genitales externos. Comienza también como una pápula y siempre yo me pregunto por qué cuando empieza con una pápula ya no consulta, ¿verdad? ¿Por qué no se va con el urólogo, ¿verdad? Generalmente uróloga no hay, o sea, sí o sí va a ser un varón el que la atiende de vuelta, ¿verdad? Uróloga sí es que hay muy pocas mujeres hacen urología, ¿verdad? Esto se va acompañando de tejido de granulación que va adoptando una masa indolora, blanda y protuberante. Las lesiones hacen una hiperplasia epitelial, o sea, hace una acantosis. Hiperplasia epitelial es igual que acantosis. A veces se parece a un carcinoma, por lo cual hay que biopsiar y ver si realmente ya no hay un carcinoma o es un proceso inflamatorio simplemente. Y aquí vamos a encontrar también un infiltrado mixto, neutrófilos con linfocitos, mononucleares, células plasmáticas. Y también vamos a encontrar macrófagos que están cargados de estos cuerpos de Donovan, porque se le llama donovanosis también a esta patología. Y esto se tiñe con Warthin-Starry, la misma tinción que usamos para sífilis. Este sería, ¿verdad?, una lesión justamente en el glande, lateralmente, donde forma como unas úlceras, ¿verdad? Y esto sería de frente, la lesión. No me pregunten cómo llega hasta ahí. No me pregunten porque no puedo responderle eso. ¿Por qué no consultan antes? Hijo, puede ser que tengan vergüenza, ¿verdad? Pero llegar a esto, donde muchas veces tienen que ir a amputación también, ¿verdad? Porque ya tiene un CA asociado. Y justamente cuando entremos en el capítulo de tumores de pene, que vamos a entrar en masculino, vamos a ver que los libros de patología, ustedes usan el Robbins es un libro básico. Está el Rosai, que les había dado también. Y nuevamente nosotros lo que hacemos en la especialidad, existen capítulos por especialidad. Existe ginecopato, uropato, un montón de libros más, ¿verdad? Y justamente en la parte de tumores de pene escribe un patólogo paraguayo, porque en Estados Unidos casi no hay. O sea que aquí en Paraguay tenemos muchos cánceres de pene y así como también el Brasil. El Brasil está lleno de cáncer de pene. Y justamente, digamos, los criterios cuando entremos, por ejemplo, en las clasificaciones, por ejemplo, gastritis. Sydney se hizo en tal país, ¿verdad? Y justamente tumores de pene escribe un patólogo paraguayo por la cantidad de casos de tumores de pene que tenemos aquí. Aquí los paraguayos específicamente no quieren consultar. Y en Brasil también no está muy diferente. Los brasileños tampoco quieren ir al urólogo. Y llegar a esto es exagerado, ¿verdad? O esto. Ya
cambió automáticamente la morfología, ¿verdad? Y esto no solo, este está sobreinfectado. Esto está sobreinfectado, ¿verdad? Evidentemente. Y esto es lo que vemos en la histología, ¿verdad? En la histología para nosotros es lindo, ¿verdad? Se ven las células, se ven los cuerpos de Donovan. Estos son macrófagos, por dentro tienen los cuerpos de Donovan. Y bueno, las enfermedades de transmisión sexual realmente no tendrían que ni existir si uno, digamos, no tiene tantas parejas sexuales, ¿verdad? O si se cuida. Y bueno, es eso, no sé si tienen alguna pregunta. Como les digo, hoy tengo que hacer un diagnóstico de cáncer.